Hoy hablaremos de Madame Balbí, la reina de la inmigración. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en tiempos de la Revolución, más precisamente en la llamada época del terror, de modo que cientos de cabezas caían en la guillotina. Funcionarios reales, revolucionarios sospechosos de tratar con la nobleza, nobles, opositores políticos, bueno, no importa. Una lista enojosa de continuar. Por esos tiempos se había producido la conocida fuga de Varennes, en la que usted recuerda Luis XVI y su mujer y sus hijos habían tratado de rajar de Francia, fueron sorprendidos casi en el momento en que estaban por lograrlo, y toda la familia real permanecía encerrada y vapuleada a la espera de la terrible sentencia que llegaría poco más tarde, en 1793. Pero bueno, en 1791 vivía en París una muchacha llamada Ana de Comón de la Force, condesa de Balbí. Así la describieron los historiadores. Era hermosa, picante, maliciosa y tenía un gusto por la voluptuosidad que la llevaba a cometer numerosas imprudencias. Es decir, la clase de mujer que nos gusta. Había nacido en 1771 en una familia pobre de Dijon y por exclusiva virtud de sus encantos había llegado a casarse con el conde de Balbí, conde al cual le adivino una prosapia italiana. Claro. Que me apresura a compartir. Mire usted es uno de mis apellidos. Sí, señor. Una noche, el marido, el conde de Balbí, volvió antes de lo previsto y la sorprendió a la mina en compañía de un caballero llamado Jaucourt. Los dos amantes parece que estaban tan ocupados que ni se dieron cuenta de la presencia del conde Balbí. Entonces, enfurecido, este señor se precipitó sobre la infiel y la tocó con su espada. Sacó la fariñera y la tocó. Dice, la reacción de la condesita fue sorprendente. Dijo, ¿por qué me despertáis de esta forma? ¿Estás loco? El conde se quedó un poco sorprendido durante unos instantes. ¿Que estaba durmiendo?, preguntó. Y señaló al caballero de Jaucourt, ¿no?, que estaba temblando en un rincón como preguntando, ¿y ahora qué va a pasar? Y Madame Balbí negó la existencia de otra persona en la habitación. ¿Qué mira, como dice un amigo mío? Sí. ¿Quién es esa mina? Mientras incluso conseguía que unas lágrimas asomaran a sus ojos. Y dijo, vuestra madre me había prevenido acerca de vuestras alucinaciones. Y el conde, estupefacto, se precipitó sobre Jaucourt, lo tomó por el brazo y le dijo, señora, lamento decirle que este hombre existe. A lo que Madame Balbí respondió que probablemente el conde sufriera alucinaciones del tacto también. Sí. Es decir, esa clase de mina. La treta era muy burda, pero logró tener éxito, ¿no? Porque mientras el señor de Balbí reflexionaba, el caballero ganó la puerta y la condesa se secó las lágrimas. Hay que decir que el conde era medio pavo. Pidió perdón y tiempo después fue encerrado el pobre conde de Balbí en un sanatorio para enfermos mentales a petición de su mujer, que no contenta con haberse desembarazado del marido, parece que le entregó todos los honores de Balbí al señor Jaucourt, al compañero de aquella noche. Ahora bien, al poco tiempo la condesa de Balbí se transformó en dama de compañía de la condesa de Provence, esposa del conde de Provence, que era nada menos que el hermano del rey, el hermano de Luis XVI, que esperaba que la revolución se terminara para ver si subía al trono, ¿no? Después se convirtió en rey Monsieur de Provence, mucho tiempo después, en 1814, fue, como saben ustedes, Luis XVIII, el primero de los reyes de la restauración borbónica que siguió a Napoleón. Pero bueno, la cosa es que Madame Balbí quiso seducirlo al conde de Provence. Dicen que el conde se encontraba en posesión de una virilidad muy reciente. ¿Qué quiere decir esto? A una edad en que los muchachos sienten nacer en ellos los signos precisos del vigor, el conde, el futuro Luis XVIII, todavía permanecía dormido, por así decirlo. Pero un buen día, bruscamente, todo cambió.
de golpe... Se despertó y... Claro, despertó y se puso a examinar a todas las muchachas de su corte y se dedicó a contar orgulloso todas sus proezas. No solo a contarlas, sino primeramente a realizarlas, ¿no? Empezó a escribir poemas y canciones galantes, picantes, imposibles de reproducir aquí, pero todas decían más o menos lo mismo. Por esos días llegó Madame Balbí, fijó su mirada en el conde y poco después estaban juntos como si se hubieran conocido de toda la vida. Convertida en favorita del hermano del rey, la Balbí exigió ser hospedada en el Luxemburgo, en el Palacio Luxemburgo, que está ahí a la vuelta en el Boulevard Saint-Michel. El conde de Provence hizo que se amueblara para ello una habitación, pero la mina dijo que los muebles eran espantosos, así que el conde se apenó muchísimo y arregló el asunto de forma expeditiva. Le prendió fuego a la pieza en Chaupinela. Pero como explicamos al principio, eran tiempos difíciles, ¿no? Las amenazas a los monárquicos arreciaban, y fue a Madame Balbí a quien se le ocurrió que era mejor estar al abrigo de las iras del pueblo, y la única solución, le parecía a ella, era ir al extranjero. El conde no quería abandonar Francia porque pensaba erróneamente, que la asamblea exigiría el destierro de su hermano y que él subiría al trono en una especie de monarquía parlamentaria. Se equivocaba fiero el hombre. Madame Balbí cambió todos sus planes, le dijo: yo me voy y vos que seguime si querés, porque tu vida va en eso. Y como amaba mucho a su querida, el conde aceptó. Así fue como el 20 de junio de 1791, todos los parientes de la realeza abandonaron el Luxemburgo disfrazados de turistas. Después de un agitado viaje llegaron a Coblenza, que hoy pertenece a Alemania. Eran un cortejo de 30 personas. El conde, su familia, sus amantes, cortesanos, cocineros, una cohorte de ortivas, en fin. Se instalaron todos en el castillo de Schönborn-Lust. Dicen que nunca se vio una corte más desordenada. Estaba enteramente gobernada por la mina esta, por Madame Balbí, la favorita. Desde la misma catrera tramaba las intrigas, hacía nombrar los oficiales de un reducido ejército, expulsaba consejeros. Se puede decir que en su mano los hombres que rodeaban al conde subían y bajaban. Subían y bajaban como un juego nuevo que había en aquel entonces, que se llamaba Emigrette, y que después cambió su nombre por el de Yo-Yo. En una ocasión, Madame Balbí temió ver surgir una rival, porque en el castillo, que era un verdadero hotel, por no decir otra cosa, se hospedaban también el conde de Artois, que sería también otro de los reyes de la restauración borbónica, el futuro Carlos X. El conde de Artois, digo, con su mujer y su amante, ¿no? Que era la hermosa Madame de Polastron. Disculpen ustedes. Lo siento por el marido, pero se llamaba así. Esta muchacha, hemos hablado, ¿no? Sí, me acuerdo. De Madame de Polastron. Sí. Esta muchacha aconsejaba al conde de Artois en sus pasos políticos y, por cierto, denostaba los consejos que Madame Balbí hacía al hermano del rey. La Balbí hizo uso de sus virtudes y se convirtió, ya que estaba ahí por contigüidad, por proximidad, en amante del conde de Artois. No le costó mucho hacer que la Polastron fuera expulsada de aquel castillo. Y así, Madame Balbí fue considerada la reina de la emigración. Recibía en su pieza a los generales, a los diplomáticos, discutía con ellos los acontecimientos de Francia. Eran reuniones bastante particulares, hay que decir, ¿no? Mientras comentaba las decisiones de la convención, se desnudaba completamente y se ponía un camisón. Hay que decir de todos modos que en el siglo XVIII esta era una costumbre bastante común. Madame de Staël tenía esta manía también de hacerse prodigar los cuidados más íntimos delante de cualquiera, ¿no? Bien. Parece que el libertinaje era el único pasatiempo posible para los emigrados, como si no fuera un pasatiempo suficientemente divertido, digo yo. Pero sería el Scrabble.
Mira, entre el Scrabble y el libertinaje... ¿Cómo? Paso y quiero. Felices de haber escapado de la revolución, los emigrados se aturdían en el placer, ¿no? Organizaban espectáculos galantes, bailongos que a menudo terminaban de manera orgiástica, o incluso empezaban ya de manera orgiástica, para que... A principios de 1792, todo aquel frenesí provocó un escándalo que tuvo serias consecuencias. Y esto es lo que queríamos contar, ninguna otra cosa. Como un escándalo, un episodio así policial, tuvo consecuencias políticas. El 6 de enero del 92, Madame Balbi quiso celebrar la Epifanía, naturalmente, que otra cosa, y organizó una fiestonga. Recibió a todos con un deshabillé transparente. Pues bien, los invitados se pusieron de buen humor ante ese espectáculo, se sentaron a la mesa. En ese momento, Madame Balbi propuso jugar al sorteo de reyes, una costumbre francesa. Vamos, entregaban fichas, o metías la mano en una bolsa. El hecho es que te tocaba a alguien y tenías que entreverarte con ese alguien a suerte y verdad. Antes de dar las reglas, Madame preguntó si todos estaban de acuerdo en dejar el pudor de lado. Todos dijeron que sí. Bueno, después explicó, mire, cada ficha, qué sé yo, metemos la mano en una bolsa, no sé qué. Todos aplaudieron. Y al cabo de unos minutos todos estaban con su ficha y enseguida con la persona que les había tocado. Una hora más tarde, imagínense la fiesta en su apogeo. Todo el mundo buscando esa especie de organización que siempre requiere una orgía. Y por ahí golpean la puerta, que es lo peor que puede pasar en una orgía, ¿no? ¿Quién es? La policía. 10 hombres de la Guardia de Coblenza, acordémonos que estaban en Alemania, se precipitaron sobre todos los festejantes y los molieron a palos. Muy pronto toda la ciudad ya estaba al tanto de la aventura, lo cual acrecentó el desprecio que sentían los prusianos por los emigrados franceses. Para muchos prusianos, el conde de Provence no era más que el protector de una banda de viciosos. Y así, algunos soberanos europeos tuvieron pretexto para no ayudar, para dejar a los defensores del rey sin medios económicos. Encontraron el pretexto que estaban buscando. Solo por un bailongo de eso. El bailongo les sirvió de pretexto. Y cambió la suerte de muchos monárquicos franceses por esa situación. Madame de Balbi, muy afectada por las consecuencias de la velada que había organizado, intentó arreglar la situación. Habían que encontrar un monarca rico y poderoso que no temiera las represalias francesas para que financiara a los emigrados. La favorita pensó en Catalina de Rusia. En Coblenza se encontraba como embajador el conde Romanov. Ella lo sedujo, total. Aquel mismo día el noble ruso se convirtió en su amante. Y unas semanas más tarde se encontraba sometido a esa diabólica mujer y obtenía de Catalina de Rusia todo el apoyo necesario para los emigrados. Fue lo último que hizo. Después de que toda la escandalosa corte se marchara a Rusia, Madame de Balbi no fue aceptada en el país. No fue aceptada. Después, ya sabemos, su amante, el conde de Provence, fue nombrado rey, muchos años después, en 1814. Cuando sucedió eso, Luis XVIII mandó a toda su guardia a que buscara a Madame Balbi, porque quería reencontrarse con ella. La encontraron y se la llevaron, pero el rey la halló envejecida, gastada, cachuza, mire usted, y sin atractivo. Generoso, sin embargo, le otorgó una pensión en recuerdo de sus antiguos encantos. Repito, en recuerdo de sus antiguos encantos, y la despidió, naturalmente. está bien. Y todo lo que se puede hacer en recuerdo de antiguos encantos es otorgar una pensión. Pasiones nuevas con encantos antiguos no casan bien. 2 años más tarde, la reina de la emigración murió y tenía, aun cuando estaba envejecida
y Cachuza solo 43 años de edad. Para algunos el tiempo pasaba impiadosamente en aquella época. Aquí termina esta historia que tiene como pretexto o como centro algo que le hubiera gustado mucho, algo que me gusta a mí. No quiero subir a este coche a otros. Que es el pensar que grandes sucesos de la historia por ahí responden a pequeñeces. Esta paradoja me gusta. Lo que no hay que hacer es utilizar esta paradoja para negar los grandes movimientos de la historia. Pero existen, ciertamente. Ahí Breton ha escrito toda una colección de libros contando cómo el amor de una mujer puede producir cataclismos políticos, y en verdad es así. Pero esto no sirve para negar la lucha de clases. No, pero tampoco la lucha de clases sirve para negar que a veces los acontecimientos políticos tienen causas que son impredecibles, que son pequeñas, no grandes. Y que a veces hay, Alejandro, intenciones políticas que requieren de una situación pequeña para poder justificarse. O para estallar. O para estallar. Pero eso es a favor de los otros. Sí, ya lo sé. Bueno, pero está bien. Pero son ambas cosas. Porque ¿de qué sirve la pólvora sin la chispa? Sin estallar. Este es el centro, pero hay algunas cosas interesantes aquí, ¿no? Primero, el increíble episodio en que el conde de Balbí, que desaparece ahí en la historia, cuyo apellido, lamento decir, debe ser Balbi. Sí. Claro. Descubre a la mujer con un tipo y la mujer le hace creer que se trata de una alucinación. Eso es verdaderamente una historia increíble. Solo el conde Balbí pudo creer eso. Pero una mujer que se atreve siquiera a intentar esa estratagema merece nuestro respeto. ¿Y por qué no pensar otra cosa? Me hubiera gustado poder creer, y no puedo creerlo, quizá aconsejado por el cronista, ¿no? Pero me hubiera gustado creer que el conde Balbí en realidad no creyó aquello, pero hizo como que se lo creía, que es lo que un caballero entre caballeros, un caballero cósmico, un caballero celestial, un caballero impensable hubiera hecho. El colmo de la caballerosidad es fingir no haber registrado la propia humillación, aun cuando uno sí la registra. Sentirse humillado, pero disimular. No hacer saber a quién te humilló, que te ha humillado. Es el colmo del dandismo. Sí, señor. Qué lindo pensar que el conde Balbí no creyó ni por un momento aquella fantasía y sin embargo dijo: sí, amor mío, padezco alucinaciones. Y que incluso se dejó encerrar para mejor completar el gesto, claro, en un manicomio donde terminó su vida, porque qué mejor manera de finalizar un gesto caballeresco, sí, que terminar uno en la cárcel o en un manicomio para completarlo mejor. Eso es otra cosa, ¿no? Y después este gesto final, este gesto inocente primeramente del rey, que manda a buscar a la vieja querida creyendo que está en alguna parte. La vieja querida ya no estaba en ninguna. Ni él tampoco. El hombre que había estado allá en Coblenza con ella tampoco estaba. Había en su lugar un rey medio pachucho, y había en lugar de Madame Balbí esta muchacha un poco cachuza. Como hay en lugar de aquellos jóvenes que fuimos, estos muchachos grandes, un poco arrugaduchos, todavía batalladores. Sí, señor. A fuer de ser negros, pero cabe reconocer que ya no somos los mismos. En algún caso para bien, en otros para mal, pero lo nuestro es sustituirnos a nosotros mismos continuamente. Se lo regalo. Eso me gustó. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esto? Bueno, hay infinidad de tangos acerca de Madame Balbí
de los emigrados de Coblenza, del clima antimonárquico en Francia durante el terror, etcétera. Pero como es una historia finalmente de huidas, la huida frustrada de Luis XVI, la huida concretada de su hermano, vamos a escuchar una milonga de idas, de ausencias, del acto de irse. Te vas milonga, es un dicho que uno, yo no lo escucho tanto, pero antes cuando alguien se iba, sí, no faltaba un viejo que decía te vas milonga, creyendo que eso era gracioso. Sí, sí. Ya se sabe que ser viejo consiste en creer que una cosa es graciosa cuando no lo es. Sí. Te vas milonga, pues, va a ser oída por nosotros, digo yo. Una manera muy curiosa de armar la oración. En la versión que han hecho de ella, Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Te vas milonga pertenece, como todos sabemos, a don Abel Fleury, como saben todos los que han estudiado guitarra. Adelante, don Horacio y don Ubaldo, amigos de este programa.